Muy bien, continuamos. Nos metemos en el proceso de prensado. Ahora vamos a analizar los objetivos del prensado, pero operativamente, ¿qué es lo que hacemos? Es colocar los quesos en una prensa, que puede ser vertical o horizontal. Ahora vamos a analizar las opciones. Y el prensado generalmente tiene una duración de 2 horas en quesos semiduros. A los 60 minutos, es decir, a la mitad del prensado, hacemos un volteo dentro del molde y en la columna de prensado. Es decir, si usamos moldes plásticos, simplemente desmoldamos, giramos el queso, lo introducimos al molde nuevamente, invertido. Y si usamos moldes de acero con trapo, desentrapamos, invertimos el molde, volvemos a entrapar e introducimos el queso en el molde. A su vez, en la columna de prensado, en la prensa, si es vertical, el queso que estaba arriba, luego de la hora, pasa a estar abajo para equilibrar las presiones de trabajo durante las 2 horas de prensado. Es decir, realizamos un volteo a los 60 minutos dentro del molde y en la columna de prensado, luego prensamos 60 minutos más. Y vamos a utilizar una presión progresiva. Esta presión es variable de acuerdo al molde. En un molde plástico microperforado usamos muy baja presión y en un molde de acero con trapo usamos una presión más alta. Ahí podrán ver que arrancamos en 1 kilo por centímetro cuadrado y terminamos en 2 kilos por centímetro cuadrado. Esto es en moldes de acero. En moldes plásticos usamos presiones más bajas, que van de 0,5 a 1 kilo por centímetro cuadrado. Bien, acá vemos las fotos de los tipos de prensa. En este caso vemos dos tipos de prensa neumática, la horizontal y la vertical. La vertical también puede ser prensas a pesas, no necesariamente tiene que ser neumática. Y como dije anteriormente, la industria está virando hacia la prensa horizontal por la practicidad, porque ahí no hay que hacer volteos. La presión es siempre la misma en todos los quesos y no hay diferencia de presiones entre el queso que está arriba y el queso que está abajo en la columna de prensado en una prensa vertical. Por eso hay que hacer volteos en las verticales y eso de algún modo requiere mano de obra. Y la gran industria está virando hacia justamente incorporar tecnología y reubicar mano de obra. Por eso hay un viaje hacia la prensa horizontal. Eliminamos con el prensado gran parte del suelo intergranular y empezamos a formar la cáscara o corteza del queso. Es por eso que pasamos a la etapa de enfriado. Para hormas grandes podemos enviar los moldes a cámara fría dentro del mismo molde y al día siguiente debe estar en un pH 5,2 o 35-40 grados Dornick de acidez en el suero. Para moldes pequeños de medio kilo, 1 kilo, podemos ir directamente a salmuera, que es la etapa que sigue después del prensado. ¿Por qué? Porque son moldes pequeños y rápidamente se enfrían en salmuera, pero en moldes grandes es importante primero enfriar y que el queso ingrese a salmuera a una temperatura fría, es decir, igual a la salmuera, que no haya un choque térmico entre el queso y la salmuera. Bien, pasamos al salado como les dije anteriormente. Acá vamos a desmoldar y enviar a salmuera que va a tener entre 20 y 22 grados Baumer, es decir, salmuera saturada de sal, 10 grados centígrados de temperatura y un pH 5,2, que es el pH igual al del queso. El tiempo a salar depende del tamaño de la horma. En hormas pequeñas salamos, podemos enviar a salmuera sin previo enfriado. Y en cuanto a los tiempos, en hormas pequeñas podemos, por ejemplo, una horma de 250 gramos podemos salarla 2 horas. Una horma de 500 gramos cilíndrica podemos salarla 4 o 5 horas. Y en hormas de 4 kilos, dependiendo del formato, podemos salarla un día o 2 días, 24 o 48 horas. Los objetivos del salado tienen que ver con completar el desuerado, es decir, en el queso ingresa sal y sale suero. Se forma la cáscara o corteza. Contribuimos con la conservación, dado que incorporamos sal. El queso va a terminar con entre el 1,5 y 2% de sal, dependiendo del tipo de queso. Hay bacterias
que no son halotolerantes, entonces su actividad, su desarrollo va a disminuir considerablemente con este aporte de sal, es decir, que vamos a contribuir a la conservación, contribuir al sabor y vamos a detener la acidificación entre la sal y obviamente el frío. ¿Cómo la preparamos a la salmuera saturada? Bueno, bien, acá tenemos 12 kilos y medio de sal en 50 de agua, la pasteurizamos a 90 grados y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Si tenemos salmuera vieja, vamos a utilizar entre un 10 y un 20% de salmuera vieja, o que lo que se denomina pie de cuba, porque allí vamos a tener la acidez que necesitamos para tener un pH 5.2. En caso que no tengamos salmuera vieja, tenemos que descender el pH y bajarle el pH a 5.2 con ácido clorhídrico, ácido láctico, ácido acético o vinagre, para lograr un pH 5.2 igual al del queso. Y la relación es 2 a 3 litros de salmuera por cada kilo de queso a salar. Esto es muy interesante para dimensionar nuestro saladero, nuestra salmuera. ¿Qué tratamiento requiere? Reponer sal, 10 mililitros de cloro por semana, cada 50 litros. La vida útil va entre 3 y 6 meses, puede ir hasta un año, si se hace un buen mantenimiento de salmueras estáticas. Y tenemos que retirar las migas de queso, esos pedacitos de queso que nos van quedando, retirarlos con un colador. También podemos tener en cuenta que no solamente el salado en salmuera, tenemos otras posibilidades de salar, como puede ser el salado en la masa o el salado en superficie. El salado en salmuera es el más rápido, el más parejo y quizás el más utilizado en la industria. Pero también es cierto que a baja escala, por ahí es complejo mantener una salmuera fría, en buenas condiciones. Y en mi caso recomiendo mucho otras alternativas de salado, como puede ser el salado en la masa o el salado en superficie. Acá tenemos en pantalla el salado en la masa, o lo que más se conoce como cheddarización, es decir, el salado del queso cheddar. Los objetivos son los mismos, y acá lo que hacemos es calcular entre el 2 y el 2,5% de sal sobre el peso de la cuajada. La cuajada tiene que previamente haber fermentado hasta pH 5.5, 5.6. Retiramos la mayor cantidad de suero posible, distribuimos la sal en la cuajada, mezclamos y procedemos al moldeo rápidamente con la masa en caliente. Al queso le va a quedar entre el 1 y el 1,5% de sal en el queso. Esto es muy típico de la cheddarización o del salado del queso cheddar. Otra alternativa muy interesante para pequeña escala de producción sobre todo es el salado en superficie, por su practicidad, por su fácil aplicación. Esto simplemente es frotar la superficie de queso con sal fina, se calcula también el 2,5% sobre el peso de la horma, y si vemos que nos queda bajo de sal, si con la experiencia nos queda bajo de sal, repetimos el salado a los 3 días, pero por lo general un queso semiduro no queda bajo en sal si aplicamos el 2,5%. Obviamente que este salado es mucho más lento que la salmuera, el salado en salmuera. La difusión de sal seca al interior del queso, dependiendo del formato, puede demorar entre 2 y 7 días, dependiendo del queso, si es un formato pequeño o un formato grande de 4 o 5 kilos. Pero sin duda que es un salado muy práctico, que no requiere salmuera, se puede aplicar fácilmente, y yo lo recomiendo para en casos de pequeñas escalas, porque a su vez, si vamos a tener una salmuera en mal estado, eso es contraproducente, porque nos va a contaminar el queso de hongos, levaduras, bacterias indeseables. Entonces ahí es preferible directamente optar por un salado en superficie o un salado en masa. Luego del salado viene el oreo. El objetivo del oreo, ahora lo vamos a analizar, pero es formar bien la corteza, formar la cáscara. Esto es variable, puede ser entre 2 y 7 días. Y se recomienda hacerlo en bandejas plásticas donde el queso pueda ventilarse perfectamente, realizarlo entre 5 y 10 grados, 80% de humedad relativa y realizar volteos diarios. Es decir, que las caras del queso quedan expuestas al aire de la cámara para poder formar esa cáscara que necesitamos y que le dé protección al queso.
acá estamos con las imágenes. Como dije anteriormente, el objetivo es terminar de formar la corteza. En bandejas plásticas es lo más recomendable, o parrillas, como vemos en otra imagen. Y hacer los volteos diarios y mantener obviamente la higiene de la cámara de oreo, o heladera en el caso que lo hagamos en heladera. Luego pasamos al envasado, pintado o tratamiento superficial. En estos casos las opciones son múltiples. Podemos optar por envasado de vacío, por pintado, por parafinado, por encerado. Y los objetivos tienen que ver con evitar la contaminación, minimizar el crecimiento de hongos, regular la pérdida de humedad y mejorar la presentación del producto. Aquí hay que decir que si no aplicamos ningún tratamiento superficial, inevitablemente en el queso se van a formar hongos en superficie. En diferentes regiones, de diferentes países, esto es una característica típica de ciertos tipos de quesos semiduros. Es decir, que se formen hongos naturales en superficie y después se hace un lavado de la cáscara de la corteza con salmuera y el queso se comercializa como cáscara lavada, donde van a quedar pequeñas manchas de los hongos naturales. En nuestro país, en Argentina, generalmente se suele tener esto suele tener una connotación negativa. Por ende, tratamos de evitar que crezcan hongos en superficie y aplicamos un método de los que mencioné para justamente evitar esto y mejorar la presentación del producto. También puedo nombrar el encerado, que antes lo mencioné. Hay un estudio que realizamos con cera de abeja, muy interesante, donde aplicando 3 capas de cera logramos el mismo efecto que el envasado al vacío, con un envasado natural, aprovechando en distintas regiones el desarrollo de la actividad apícola. Pero sin duda que es importante realizar una de estas 3 o 4 tratamientos superficiales. En cuanto al envasado al vacío, vamos a necesitar bolsas plásticas termocontraíbles o no, pintura plásticas para quesos, con antifúngicos o no, en el caso que optemos por el pintado, y parafina y un parafinador en el caso que optemos en el parafinado. Luego el queso pasa a la última etapa, antes de su consumo, que es la maduración. Los quesos semiduros se pueden consumir frescos, es decir, casi sin maduración o con un corto periodo de maduración, hablando de una semana, 10 días. O bien madurar un mínimo de 45-60 días a 10 grados, 80% de humedad relativa. Obviamente que cuanto más maduremos a los quesos, mayor desarrollo de sabor y aroma vamos a tener. Acá analizamos en estas fotos los objetivos, que es el desarrollo de sabor y aroma característicos justamente. Y durante la maduración tenemos que realizar volteos semanales, limpieza de estanterías, limpieza de quesos y renovación del aire. Es muy importante renovar el aire de la cámara de maduración para justamente favorecer el avance de esta etapa, de este proceso. Bien, ahora vamos a analizar luego un pequeño diagrama de flujo de un queso semiduro. Pero quería ir cerrando este taller con 3 cosas básicas que necesitamos para realizar un buen queso, tanto semiduro o de cualquier pasta. En primer lugar, lo hemos mencionado, la buena calidad de leche, buena calidad físico-química y microbiológica de la leche utilizada es fundamental para tener un buen producto. En segundo lugar, conocer los parámetros tecnológicos de la elaboración, conocer los fundamentos, por qué utilizamos determinada temperatura, determinados tiempos, determinado pH, determinada presión en prensa, concentración de sal, etcétera, etcétera. Y contar con equipamiento adecuado, con un equipamiento que nos permita hacer una limpieza y desinfección óptimas o eficientes y que no nos altere la calidad de nuestro producto. Y a su vez, la implementación de buenas prácticas de manufactura, es decir, lo que es básicamente lo que es higiene, para lograr un buen producto. Estas 3 condiciones las tenemos que tener muy en cuenta y sin duda las debemos aplicar.
Bien, vamos a hacer un repaso del proceso de elaboración entonces, con imágenes, con video explicativo. Bueno, hablamos de la recepción de leche, ahí medimos acidez, pH y temperatura. Comenzamos con la medición de acidez. Colocamos 10 mililitros de leche en un vasito o recipiente de color blanco. El color blanco tiene que ver con poder ver el cambio de viraje. Luego le introducimos, como se ve en el video, 3 gotitas de fenolftaleína, que es el indicador, que en pH ácido es incoloro y en pH alcalino es rojo. Y vamos a comenzar a valorarlo con solución Dornick. Vamos a notar que a medida que vayamos agregando gotas de solución Dornick, en un momento dado vamos a alcanzar un color rosado persistente. Bueno, ahí detenemos la medición, hacemos lectura del volumen gastado y lo multiplicamos por 10. En este caso gastamos 1,9 mililitros, esto es leche de oveja, estamos en una acidez normal, por ende estamos en 19 Dornick. El pH que vemos a continuación no es indispensable. Si contamos con el equipo, buenísimo. Si no contamos con él porque es costoso, nos podemos manejar bien con la acidez sin ningún tipo de problemas. Bien, continuamos entonces después con el filtrado de la leche, ya introduciendo la leche en la tina. Lo vamos a hacer con lienzo o seda. En este caso vamos a utilizar un lienzo limpio y desinfectado, como vemos en las imágenes. Lo podemos limpiar con agua detergente, agua tibia detergente, lo enjuagamos bien y lo desinfectamos con alcohol 70 grados. Filtramos la leche. Vamos a notar que una vez filtrada la leche, las impurezas de la leche en el liencillo. Luego vamos a la pasteurización. En este caso pasteurizamos en tina a 65 grados 20 minutos y luego enfriamos a 35, usamos termómetro digital. A baja escala, esto estamos trabajando con una tina de 30 litros. Si tendríamos una escala más alta, vamos a un pasteurizador 72-74 por 15 segundos. Vamos a la premaduración. Acá lo que hacemos es agregar cloruro de calcio, 20 gramos cada 100 litros. Lo disolvemos en agua potable si contamos con agua de calidad, si no va directo en leche. Y también vamos a agregar el fermento láctico, en este caso un fermento blend, liofilizado. Siempre manteniendo la agitación, estamos a 35 grados y vamos a disolver el fermento en la leche con agitación suave y continua. Acá dejamos premadurar 30 minutos y avanzamos hacia las etapas siguientes, que es en este caso la coagulación. Acá vamos a adicionar coagulante de acuerdo a la ficha técnica, a la fuerza de cuajo que nos va a indicar el proveedor. A partir de ahí indicamos una cantidad para coagular entre 15 y 20 minutos. Y vamos a darle 10 minutos de endurecimiento. Una vez agregado el coagulante, vamos a agitar aproximadamente 1 minuto. Y dejamos en reposo la leche y en este caso colocamos las liras en la tina. Vamos a ir notando a medida que transcurren los minutos que se va a ir originando un cambio de estado. La leche va a pasar de líquido a gel. Y al finalizar los 30 minutos vamos a ver la formación del coágulo y ya con su endurecimiento. Aquí lo observamos. Con esta técnica de cortar con el cuchillo y levantar la cuajada, notamos la textura del gel en este caso. Bien, luego de la coagulación vamos al lirado. En este caso vamos a lirar en cubos de 1 centímetro de lado. Podemos usar lira o cuchillo. En esta tira vamos a usar una lira. Vamos a usar 2 liras, una horizontal y una vertical. En primera instancia vamos a hacer 2 pasadas con la lira horizontal y luego vamos a trabajar con la lira vertical. Previamente lo que estamos haciendo es despegar con el cuchillo la cuajada de las paredes de la tina. Y ahí comenzamos suavemente con la lira horizontal a trabajar la cuajada, a hacer el lirado. Esto va a favorecer la expulsión de suero. Y luego de trabajar con la lira horizontal la retiramos, la quitamos y trabajamos directamente con la lira vertical.
que en esta tina se da muy fácilmente, se logra muy fácilmente los cubos de 1 centímetro por 1 centímetro, de 1 centímetro de lado. En tinas cilíndricas es más complejo, podemos trabajar con cuchillo o con liras, verticales en este caso se recomienda, hasta lograr cubos parejos de igual tamaño. Pero sin dudas que estas tinas rectangulares proporcionan facilidades para poder obtener el tamaño que nosotros deseamos, ¿no es cierto? Fíjese, ahora hago cortes en diagonal para culminar el lirado. Siempre tenemos que tener en cuenta que la cuajada hay que cortarla, no romperla, porque si rompemos la cuajada perdemos rendimiento, que es cero. Por ende, trabajamos suavemente con las liras para evitar romper coágulo, digamos, desmenuzar los granos de cuajada y que tengamos pérdidas. Vamos al calentamiento. En este caso vamos a subir la temperatura de 35 a 40-42 a razón de 1 grado por minuto. O sea, si tenemos 7 grados, vamos a subir en 7 minutos más 30-40 minutos más de agitación. En este caso vamos a ver que la temperatura la subimos hasta 40 grados, medida con termómetro digital. Ahí lo podemos observar en el digital los 40 grados de medición. Bueno, luego del calentamiento vamos al desuerado. Una vez que tenemos la masa lista para descargar, vamos al desuerado, es decir, separamos la cuajada del suero. Acá hay muchas variantes. En este caso utilizamos tela suiza, es decir, llevamos cuajada y suero a un cajón desuerador con tela suiza y allí, mediante un preprensado manual, vamos a separar la cuajada del suero. Si no contamos con tela suiza o con este equipamiento, podemos dejar de cantar la cuajada en la tina, retirar el suero sobrenadante y luego vamos directamente al molde, es decir, evitamos el preprensado. Esta operatoria tiene que ser lo más rápido posible, evitando que la masa se enfríe, porque si la masa luego se enfría, se complica que los granos de cuajada se adhieran y se peguen, y van a quedar muchos ojos mecánicos. En las imágenes podemos ver cómo realizamos una especie de preprensado manual. En el cajón nos queda el suero y mediante una planchuela vamos a hacer un preprensado, y lo que hacemos es facilitar la operatoria siguiente, que es el moldeo. Es decir, le aplicamos peso sobre la tela suiza, vamos a hacer un giro para hacer un buen preprensado y luego vamos al moldeo. Repito, esto depende mucho del equipamiento con el que contemos. Siempre hay que adaptar el proceso al equipamiento y la realidad productiva. Por eso este paso también lo podemos realizar de otras maneras y con otras alternativas. Vamos a la etapa siguiente, que es el moldeo. Habíamos hablado de los moldes plásticos, los moldes de acero, las ventajas y las desventajas. En este caso vamos a usar moldes de plástico microperforados. Como ven en imágenes, abrimos la tela suiza, nos encontramos con la cuajada ya sin suero o separamos buena parte del suero y vamos directamente al moldeo en forma manual lo más rápido posible para evitar que la masa se enfríe. Lo que vamos a hacer es llenar bien los moldes, colocarles la tapa, ejercerles presión y vamos a hacer un volteo. Ahora le vamos a ver imágenes, vamos a hacer un primer volteo dentro del molde, como para facilitar darle forma al queso antes de ir al prensado. Ahí observamos cómo hacemos este primer volteo en todos los quesos. Bien, continuamos con la etapa siguiente, que es el prensado. Aquí vamos a utilizar una prensa vertical. El prensado tiene una duración de 2 horas. Vamos a usar presión progresiva, es decir, comenzamos con baja presión y a medida que transcurra el tiempo le vamos a ir aumentando paulatinamente esa presión. Los moldes plásticos que ven en imagen utilizan muy baja presión, 0,5 kilos por centímetro cuadrado. En caso que usemos molde de acero, utilizamos una presión más alta.
A los 60 minutos hacemos un volteo dentro de la columna y dentro del molde, fíjense. Quitamos la tapa, hacemos un volteo en el molde y volvemos con los quesos a la columna de prensado. A fin de prensado tenemos que medir pH o acidez en el suelo. Vamos a tener que estar entre 5,2 y 5,4 de pH o de 30 y 40 grados Dornick de acidez en el suelo. Pasamos al enfriado, es decir, enviamos esos quesos a cámara y al día siguiente con los quesos fríos vamos a efectuar el salado. El salado lo hacemos en salmuera en este caso, con una salmuera 20-22 Baumet, 10 grados de temperatura y pH 5,2, al igual del queso. Dependiendo del tamaño, vamos a determinar el tiempo que permanece el queso en salmuera. Para hormas pequeñas de 250 gramos vamos a salar 2 horas y para hormas de 500 gramos 4 horas. Para hormas de 4 kilos vamos a estar entre 24 y 48 horas. Pasamos al oreo, que va de 7 días a 7 días en bandejas. Simplemente retiramos los quesos de la salmuera, van a la bandeja y hacemos un volteo diario entre esos días para observar cómo se va formando la corteza. Esto es siempre a 10 grados de temperatura y 80% de humedad. Bueno, el envasado pintado, en este caso vamos a hacer un envasado al vacío, con bolsas plásticas termocontraíbles. Para ello obviamente tenemos que contar con el equipamiento que es la envasadora de vacío. En caso que no contemos podemos ir a un pintado con pintura plástica polivinílica. Envasamos al vacío, luego aplicamos una termocontracción en agua caliente. Aquí lo vemos en imágenes. Donde la bolsa al tomar temperatura se termocontrae y queda perfectamente adherida al queso y queda muy bien presentado. Inmediatamente luego del envasado ya comienza la maduración del queso, que en este caso es un semiduro, vamos a madurarlo entre 45 y 60 días, a 10 grados de temperatura, 80% de humedad relativa, también lo podemos consumir fresco. Lo aconsejable es siempre hacerlo en bandeja plástica, como vemos en la imagen. Bueno, muy bien. Aquí damos por finalizada esta primera etapa del taller, que es grabada. Desde ya reitero el agradecimiento y espero que le haya sido de mucha utilidad toda esta información brindada. Como les dije anteriormente, esto continúa con una segunda parte en vivo, donde vamos a hacer una reunión personalizada con cada uno de ustedes de aproximadamente 1 hora, donde vamos a conversar sobre estos contenidos, sobre lo que estuvieron viendo en esta parte grabada, se pueden sacar dudas y además vamos a armar juntos un diagrama de elaboración de quesos semiduros que va a ser adaptado a la realidad productiva de cada uno de ustedes, al equipamiento con el que cuentan, a las características del terruño, a la calidad de leche, etcétera, etcétera. Por ende, les envío un gran saludo, reitero el agradecimiento y nos vemos pronto. Les pido que se contacten nuevamente conmigo a través de mis redes sociales o mi WhatsApp que figura aquí debajo. Así retomamos el contacto y continuamos con la parte en vivo. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos pronto.